tal, estudiantes? Hemos llegado ahora al capítulo de la hidrostática. En este capítulo, ¿qué es lo que vamos nosotros a analizar, a estudiar? Es a los líquidos en reposo. En general, a los fluidos que están en reposo. Es decir, la interacción de los líquidos con otros objetos que están circundantes a esta. Puede ser con el mismo recipiente que la contiene, incluso podría ser con objetos que están sumergidos de repente en estos, inmersos en estos fluidos. De repente hay ciertas actividades que nosotros podemos un poquito reflexionar. Una persona, un buzo, ¿a cuántos metros podría sumergirse en el fondo del mar? ¿Podría sumergirse solo a 2 metros? ¿Podría sumergirse a 40 metros? ¿Podría sumergirse a más de 500 metros? Entonces son cosas que nosotros podemos reflexionar y tendríamos que ver qué efecto va a originar un líquido sobre un cuerpo que está sumergido. También de repente podríamos un poquito reflexionar acerca de la flotación de ciertos cuerpos. No todos los cuerpos pueden flotar en la superficie de un líquido. Solamente podemos imaginarnos en el agua. Si colocamos un pedazo de metal compacto encima de esta, se hundirá, como lo hace de repente también una piedra. Sin embargo, hay objetos que al colocarlo encima, como el plástico, un pedazo de corcho o el mismo hielo, se queda flotando en la superficie. ¿Y por qué? ¿Qué hace posible que algunos cuerpos sí se queden en la superficie flotando y otros vayan hacia la parte inferior de ese líquido? La flotación. No solamente tiene que ver la masa del cuerpo, sino porque de repente los barcos que son muy pesados, muchas toneladas sabemos, no se hunden. Entonces hay muchas propiedades que debemos conocer y vamos a ver aquí en este capítulo. Clave va a ser empezar por entender una magnitud física que se llama presión. De repente nos es algo familiar la presión, el término de presión, pero es momento de poder definirla, ¿no?, de una manera precisa. Cuando nosotros estábamos en estática, bastante hablamos de lo que son las fuerzas aplicadas sobre ciertos objetos, y de repente uno de los efectos que hemos visto nosotros es que las fuerzas aplicadas sobre los cuerpos puede originar que estos se trasladen, que roten, se deformen. Sin embargo, hay algo que hasta ahora no hemos considerado, es el área, la superficie en la cual el cuerpo estaría actuando. Nosotros cuando caminamos, todo nuestro peso estaría en contacto con el piso, ¿no? Nuestras zapatillas con el piso. Pero de repente nosotros los podemos también poner en puntitas, como de repente lo hacen algunas personas de ballet, ¿no? Más que todo quizá las señoritas. Pero ¿cómo se puede concentrar todo el peso en una superficie? Puede ser muy pequeña o una superficie de repente muy, muy grande. Entonces las superficies va a ser muy importante para hablar de lo que viene a ser la presión y cómo la fuerza tiene una acción sobre esta. Para esto hay un gráfico acá muy interesante. Aquí tenemos nosotros un objeto que está encima del piso, ahí está, y todo el peso de este objeto estaría entonces repartiéndose en esta área de contacto, ahí. Este sería el área de contacto. Todo el peso estaría ahí. Por la parte derecha, entonces podemos visualizar que en esta superficie, en esta área, ¿no?, acá podemos nosotros indicar que esto viene a ser la superficie. Y ahí todo el peso que le colocamos ahí, una fuerza está actuando. Y nosotros ahí hablábamos de peso, de fuerza de acción y reacción, ¿no? Ahí. Pero si vemos en el gráfico del costado, podemos nosotros decir que no solamente la fuerza actúa en un solo punto. Tener en cuenta que la zona de contacto es toda la superficie.
al 100%. Entonces, las fuerzas estarían presentes en cada punto de esa superficie, como lo podemos aquí visualizar en esos vectores de rojo. Entonces, esto nos da la idea a nosotros que una fuerza actuando en una superficie en realidad está distribuida en toda la superficie. Y la distribución tiene mucha dependencia con la superficie, exactamente con su área. Entonces, la presión va a ser una magnitud física que nos va a caracterizar como una fuerza que actúa en una superficie se distribuye. Si hay una distribución de poca intensidad o una distribución de repente de una intensidad mucho mayor. Por eso entonces acá tenemos nosotros esta definición de la presión. La presión va a ser igual al cociente de la fuerza perpendicular con la superficie sobre el área de la superficie. Es importante saber que esta fuerza tiene que ser una fuerza perpendicular a la superficie. Y acá tenemos el área. ¿Ok? Este A viene a ser el área. Y tiene que estar en metros cuadrados. Eso es muy importante. ¿Ya? Ahora, esto es Newton, su unidad de medida, y esto es metro cuadrado. Entonces, ese cociente nos va a dar una nueva unidad de medida, que lo vamos a llamar el pascal. ¿Y cómo se va a denotar? Se va a denotar PA. Ahí está, pascal. Entonces, reflexionemos acá un poco. ¿Cuándo se conseguirá mayor presión? Cuando se le aplique una fuerza de mayor intensidad. Es decir, aquí, si esto de repente es un bloque de concreto, pero de repente no es muy grande, de repente es un bloque de concreto de 5 kilogramos. Si es 5 kilogramos, entonces esta fuerza, que es un peso, es relativamente pequeña. Entonces la presión no va a ser una intensidad muy grande. Pero si de repente este objeto ya no es de solo 5 kilogramos, sino de repente es un objeto de 30 kilogramos, entonces tendrá una masa mucho mayor y por ende la fuerza que aplica ahí, que es su peso, producto del peso, ¿no? La reacción de contacto allí, tendrá entonces una fuerza mayor y a mayor fuerza habrá entonces más presión. Pero también vamos a reflexionar sobre el área. Notemos acá que el área y la presión no guardan una relación directa, son inversamente proporcionales. A mayor área que se tenga, menor será la presión. Y viceversa, a una menor área tenemos una presión mucho más grande. Y eso es lo que se quiere conseguir en ocasiones. Cuando queremos mucha presión, entonces el área lo vamos a reducir. En un inyectable, ¿no? De repente una persona tiene fiebre y le han recetado una inyección para que pueda pasarle esa fiebre. Entonces el área de esa punta de la aguja es muy pequeña y al tener poca área, la presión es muy grande y rápidamente puede ingresar a nuestra piel. Y también de repente pensar lo contrario, cuando queremos menos presión, tenemos que aumentarle el área, ¿no? Hay ciertas ciudades en el mundo, de repente por temporadas, que hay nieve, ¿no? en el piso, ¿no? Cayó la nieve, todo está en el piso, y si la persona pretende caminar con zapatillas común y corriente, ¿qué es lo que va a pasar? Se va a hundir. Y el caminar paso por paso se va a hacer muy complicado. Va a costar mucho esfuerzo, mucha agitación. Entonces, para poder tener una menor presión allí, hay que aumentar el área de contacto. Entonces, las zapatillas, se le aumenta su área de contacto, ¿no? Que venden una especie de superficie que se puede acoplar ahí a las zapatillas para que uno pueda caminar.
Entonces, a mayor área habrá menos presión, ¿no? Vemos de repente algunas personas incluso que caminan hasta con sus esquí, ¿no? Sus esquí largos, entonces aumenta el área y ya no se puede hundir más, ¿cierto? Entonces, esto vamos a recordar, muy importante, la presión. Bien, estudiantes, ahora una vez que ya hemos tocado el tema de lo que es presión, vamos a enfocarlo a lo que son los líquidos en reposo. Entonces, para eso, aquí vamos a considerar que tenemos un líquido que está contenido en un determinado recipiente, ¿no? Que tiene esta forma. Entonces, pensemos un poquito. Si este líquido está contenido en este recipiente, entonces el líquido, por ser de esa sustancia, quiere expandirse, ¿no? Para los costados. Lo que está impidiendo es la parte de las paredes del recipiente. Entonces, este líquido está aplicando fuerzas a todas las paredes, a las paredes del recipiente, incluso también está aplicando fuerza a la base del recipiente. Y cuando ejerce fuerza y se distribuye en toda la superficie, decimos que ejerce presión. Entonces, cualquier líquido en reposo contenido en un recipiente siempre está ejerciendo presión a las paredes que la contiene. Por eso que si de repente esto de acá es un recipiente que nosotros queremos que retenga el líquido, debe contar pues con las medidas de seguridad, de repente tipo pecera. No puede ser un material muy ligero, ¿no? Hay que considerar también esta cierta altura, ¿ya? Entonces vamos a analizar esa situación. Para eso vamos a tomar la superficie inferior, aquí abajo. Entonces, aquí abajo, ¿cuál es la fuerza que aplica el líquido en reposo? ¿No es cierto que sería su propio peso? ¿No? Entonces, este líquido tiene una masa y la gravedad hace su trabajo. La gravedad que está jalando hacia la superficie hace pues que este fluido esté aplicando una fuerza a la superficie del recipiente. Por lo tanto, vamos a colocar aquí lo siguiente. Acá tendrías el peso del líquido que actúa hacia abajo, repartida en toda la superficie. Ya hemos visto hace un momento que en realidad este peso no actúa solamente en un puntito, ¿no? Simplemente eso es una representación gráfica. En realidad está distribuida esto en toda la superficie de allí, ¿cierto? Entonces vamos ahora a aplicar nuestros conocimientos de presión. Entonces hemos dicho que la presión viene a ser el cociente de la fuerza, en este caso es la fuerza del líquido sobre esta área. Ahí está. Entonces podemos colocar que esto tiene un área. Fuerza sobre el área. Ahora, ¿qué entendemos por lo que viene a ser un peso? Bueno, el peso para este caso sería el efecto de la gravedad actuando sobre el líquido. Es decir, sería la masa del líquido multiplicado por la gravedad. Ese sería el peso, masa por la gravedad. Y lo dividimos entre el área. ¿Ya está? Pero la masa del líquido tiene que ver con la cantidad de líquido que está presente ahí. Es decir, si yo echo un poquito más de líquido, esto sube un poco más y habrá una masa mayor. Entonces nosotros tenemos que trabajar con alguna magnitud física que caracterice al líquido. Tener presente que de todas las sustancias hay una magnitud física que lo caracteriza, que se llama la densidad. Entonces la densidad tiene un valor único para cada líquido y dependiendo de sus condiciones de temperatura nos dará un cierto valor. Entonces lo que nosotros queremos es trabajar con algo característico de este líquido, que vendría a ser la densidad. Entonces hay que reemplazar la masa en función de la densidad. Y la densidad es masa entre volumen. Por lo tanto, la densidad sería el producto de la densidad por el volumen. Entonces aquí, en la masa del líquido, colocamos densidad del líquido multiplicado por el volumen del líquido,
ahí está, y por la gravedad G, y lo dividimos entre el área de la superficie. Ahí está. Entonces estamos analizando cuánto es la presión que ejerce el peso de este líquido sobre esa superficie. Ahora, para facilidad nuestra, hemos considerado un recipiente de esta forma, que es una forma de prisma. Entonces yo quiero calcular el volumen de este líquido que tiene esa forma de prisma. Entonces, ¿cómo se determina un volumen de esta figura geométrica? Sería el área de la base, que le hemos puesto un A, multiplicada por la altura. Área de la base por la altura. Eso lo reemplazamos aquí en el volumen. Entonces, sigamos por la parte de arriba. Entonces, tenemos acá densidad de líquido, ¿está? Área de la base por la altura y por G, ahí está, y abajo colocamos el área, ahí está. Y de ahí podemos visualizar que se cancela el área, ya que esta área simplemente fue referencial. Cancelamos área por acá y nos estaría quedando una ecuación siguiente. Densidad de líquido por la gravedad y por la profundidad H. Y de esta manera nosotros vamos a calcular la presión que ejerce un líquido en reposo a cierta profundidad. Esta presión recibe el nombre de presión hidrostática. Fíjate que hay una dependencia de H, donde sería la profundidad, y la densidad de líquido también. Y hay una relación directamente proporcional. Es decir, que la presión hidrostática es directamente proporcional a la densidad del líquido, y también es directamente proporcional a la profundidad. Es decir, si es un líquido mucho más denso, experimentará pues una presión mayor. A mayor densidad, mayor presión hidrostática. Y fíjate también esta profundidad H. Si es una profundidad mucho mayor, la presión también va a ser mucho mayor. Por eso que de repente en el mar o en una laguna, una persona mientras se va sumergiendo, va experimentando cada vez una presión mayor, porque es todo el líquido que lo rodea, lo va aplastando, ¿no? A su cuerpo va aplastando y de eso va a depender la profundidad H. Ahí está. Este H, ¿no? Lo podemos también nosotros visualizar, de repente si imaginariamente pensamos que acá se hace un pequeño agujero. Entonces si se hace un pequeño agujero, por aquí el agua saldría, digamos, no muy fuerte, pero si le hago por acá un agujero, de repente saldría así, ¿cierto? Y eso sería la idea de por qué entonces que a mayor profundidad, mayor presión, sale por acá con más intensidad, ¿ok? Muy bien. Esta densidad de los líquidos se va a trabajar bastante. Vamos a tener varios líquidos que el problema nos los va a dar. Y la unidad de medida va a ser muy importante. En ocasiones nos van a dar la unidad de medida de la densidad en gramos por centímetro cúbico y en otras ocasiones nos van a dar en kilogramos por metro cúbico. ¿Cómo se trabaja aquí en esta ecuación que hemos demostrado? En el sistema internacional de kilogramo por metro cúbico. Entonces, para poder transformar de gramo por centímetro cúbico a kilogramo por metro cúbico, vamos a multiplicar por el número 1000, por 1000, y así ya estaremos ya haciendo la conversión. Por ejemplo, y recuerda esto, vamos a utilizarlo bastante. Para el caso del agua, experimentalmente se sabe que su densidad del agua es 1. Pero este 1 está en las unidades de gramo por centímetro cúbico. Ahora, si nosotros
hacemos la conversión a kilogramos por metro cúbico, debemos multiplicarle por el número 1000. Y 1 por 1000 nos da entonces 1000. Ahí está. Eso sería la densidad del agua. Muchas veces va a ser un dato del ejercicio, ¿no? Y si en caso no aparece como dato, pero sí lo menciona en el texto que es agua, entonces podemos trabajar con este valor, 1000. Ahora, para el aceite. Ahora, en el caso de aceite, su densidad puede tener un rango, ¿no? De repente desde un 0,7 hasta un 0,85 por ahí. Recuerda que el aceite, su obtención no es de una forma única, ¿no? Puede haber variantes dependiendo del uso y a qué industria se le va a aplicar. Pero uno de los números bastante utilizados, ¿ya?, para la densidad del aceite va a ser 0,8 gramos por centímetro cúbico. Ahí está. Sin embargo, en varias preguntas donde yo quiera calcular cuánto es la presión hidrostática, en estas unidades no se va a trabajar. Hay que multiplicarle, dice, por 1000. Por 1000. Entonces, 0,8, si yo lo multiplico por 1000, eso me va a dar 800 kilogramos por metro cúbico. Y cuando las densidades ya se encuentren en kilogramos por metro cúbico, recién este valor lo puedo reemplazar aquí. Y así obtengo esta presión hidrostática en unidades de Pascal. Recuerda que también este H hay que trabajarlo en unidades de metros. Bueno, ahora vamos a ver la presión atmosférica. Recordemos que definimos la presión hidrostática porque el líquido en reposo, al tener masa y al haber gravedad, entonces hay un peso hacia abajo y toda esa masa de líquido puede presionar sobre objetos que estén sumergidos en este, ¿no? Entonces de repente se puede sumergir una persona, se puede hundir de repente un barco y el agua ejerce presión, aplasta. La gravedad y la masa del líquido hace posible todo esto. Y esto no es ajeno también al aire que nos rodea. Nosotros estamos inmersos en una gran masa de aire, en donde el aire son muchas moléculas de diferentes elementos, muchos gases que nos rodean, a la cual le llamamos atmósfera. Y recordemos que también los gases tienen masa, y al tener masa también son afectados por la gravedad de la Tierra. Entonces, a pesar de repente que no somos en ocasiones muy conscientes, estamos siendo aplastados por la atmósfera. Encima de nuestra cabeza hay muchos kilómetros de volumen de aire. Hay un volumen de aire que está involucrado con muchos kilómetros. Y la gravedad, al jalar hacia abajo, hace que nos aplaste, ¿no? Nos aplasta. Entonces, vamos ahora a ver el experimento que hizo posible conocer el valor de esta presión atmosférica. ¿Y quién lo hizo? Lo hizo Torricelli. Vamos a ver en qué consta entonces su experiencia, ¿no? Bueno, acá nosotros sabemos de repente en el mar que todo este conjunto de gases está aplastando la atmósfera, y para tener una idea de esa medida se diseñó este aparato, que también se conoce como el barómetro de mercurio. Justamente de mercurio porque se va a trabajar con mercurio. Consta de esta sustancia, mercurio, que está colocado en un recipiente así abierto, expuesto a la intemperie. Entonces, la atmósfera está presionando por acá. Presiona por acá, presiona por acá, presiona por acá, presiona por acá. ¿Y qué es lo que se hizo? Otro recipiente, ¿no?, colocado de manera invertida, y acá sin tapa, se colocó así, como quien dice, boca abajo, abierto por la parte inferior. ¿Y para qué hizo así Torricelli? Colocó este sistema para que la presión atmosférica pueda hacer que parte del volumen de este mercurio
pueda subir y subir y subir por este conducto, ¿no? Que es un recipiente. Y en el interior tiene que ser vacío para que este líquido pueda elevarse y así acá no existan moléculas que impidan el ascenso. Ten en cuenta que este mercurio se ha elevado hasta esta altura, H. ¿Está? ¿Por qué? Porque la presión exterior, que es la presión atmosférica, aplastó la superficie del mercurio. Lo aplastó así, haciendo que el mercurio se meta por acá, y se eleve poco a poco, hasta que llega a un estado de equilibrio. Y como esto es algo experimental, entonces esta altura se llegó a conocer. ¿Cuántos centímetros se elevó el mercurio? Se elevó 76 centímetros. Ahí está. Que también esto sería 760 milímetros. De repente algunos estudiantes que recuerdan su curso de química y trabajan en la parte de gases, en la parte de presión, y han trabajado con la presión atmosférica de 760 milímetros de mercurio. ¿Y por qué es 760 milímetros de mercurio? Justamente en alusión a esta experiencia. ¿Por qué? Porque la atmósfera hace que el mercurio se eleve 760. Ahí está. Y se trabajó con mercurio porque el mercurio es un líquido de una densidad muy grande. Si fuera otro líquido de una densidad mucho menor, como por ejemplo el agua, esta altura H, el agua para la presión atmosférica tendría que ser aproximadamente 10 metros. Entonces, que se eleve 10 metros a que se eleve 76 centímetros, que es un poco más de medio metro, lógicamente es mejor trabajar con un líquido que sea mucho más denso. Y de esta manera, entonces, hoy se conoce que la presión atmosférica es 760 milímetros de mercurio, pero para fines prácticos nosotros vamos a trabajar en Pascal. Entonces, la presión atmosférica equivale a esta presión de esta columna, que es una presión hidrostática. ¿Y cómo se calcula la presión hidrostática? Esta sería la densidad del mercurio por la gravedad y por esa columna. Ahí está. De la densidad del mercurio es 13,53, casi 13,6 gramos por centímetro cúbico, G. Este G puede variar dependiendo del lugar donde hacemos la experiencia. Recuerda que la gravedad no es lo mismo en cualquier zona geográfica, en cualquier latitud, ¿no? Hay que trabajar entonces para las coordenadas correspondientes, ¿verdad? Entre altitud, latitud, entonces es importante este G, ¿no? Entonces este H también ahí va a depender de eso. Y este producto es lo que hoy en día entonces nos sale 101,3 kilopascal. Ahí está. Entonces, haciendo el reemplazo de estos valores, ¿no? Supongamos que sea a nivel del mar 9,81, ¿no? 13,53, 13,6 y este H 0,76, sale 101,3 kilopascal. Sin embargo, como hay diferentes zonas geográficas para diferentes países, entonces lo que se ha hecho es una normalización de este valor, es decir, tratar de homogeneizar a un cierto promedio. Y como las personas tienen, digamos, un promedio de hábitat, ¿no? Respecto del nivel del mar a cierta altura, que bordea algo más de repente de 100 metros, entonces lo que se ha hecho en las ciencias es normalizar esto. Y entonces este valor que sale 101,3 kilopascal, en varios ejercicios no lo trabajaremos de esta manera, sino lo trabajaremos con su valor 100 kilopascal. Está, 100 kilopascal. E incluso muchas veces va a ser más práctico poder trabajar con esto, ¿no? Por fines operativos, por fines matemáticos.
¿ya? Y este de acá también nosotros lo conocemos en atmósferas, que equivale a una atmósfera, que también es una unidad de medida de la presión, más que todo para poder hacer referencia a la presión atmosférica. Una atmósfera equivale a 100 kilopascal. Ahora, una vez que nosotros ya hemos visto la presión hidrostática y también la presión atmosférica, entonces teníamos que considerar ambas presiones muchas veces para poder analizar la presión que se origina a cierta profundidad de repente en los líquidos, o si no, quizás hasta en ciertos gases. Por eso que se hace la necesidad de poder trabajar con una presión absoluta. Y la presión absoluta va a involucrar todas las presiones que están ahí trabajando, haciendo uso en un sistema, no más que todo para los líquidos. Entonces, veamos acá algunos casos. Tenemos acá un recipiente en la cual en el interior tenemos un líquido, pero también en la parte superior tenemos un gas encerrado, un gas atrapado, ¿no? Se le ha inyectado de repente por ahí un cierto gas. Hay que tener presente que este gas puede tener una presión muy variada, puede ser una presión muy pequeña, una presión mucho mayor, ¿no? ¿Ya? Entonces eso va a depender del volumen, la cantidad de moles que estén atrapadas ahí. Entonces yo tengo un punto, ¿no?, a una profundidad H en este líquido, H. Entonces, en este punto, ¿qué tipo de presiones existen si esto es un recipiente cerrado? Lo primero que podemos distinguir es que existe una presión hidrostática. ¿Por qué? Porque hay una profundidad. Pero también hay la presión que está ejerciendo este gas, ¿no? Entonces este gas ejerce presión, sin embargo este gas indicar que ejerce presión en la parte de la superficie, ¿verdad? Pero el líquido tiene la propiedad de poder transmitir esa presión que se le está ejerciendo. Entonces se transmite y llega hasta este punto. Y como acá está cerrado, entonces no está la contribución de la presión de la atmósfera, que está en la parte externa. Entonces solamente tendríamos la presión del gas y la presión hidrostática a esa profundidad H. Entonces la presión absoluta se calcularía con esa suma. Sería la presión hidrostática más la presión de ese gas que está encerrado. Así sería entonces nuestra presión absoluta. Y ahora pongamos aquí otra situación. Aquí, ¿no? De repente acá es un lugar en una laguna, podría ser, ¿no? Hay muchos lugares que tienen lagunas naturales, ¿no?, a ciertas alturas a nivel del mar. Entonces ahora tenemos la atmósfera y queremos saber en este punto cuánto es la presión absoluta. Entonces ahora tenemos una contribución de una presión del líquido a esta profundidad H y tendremos que agregarle la presión que está ejerciendo la atmósfera. Entonces por aquí a la superficie de este líquido le está ejerciendo presión. Y ojo, yo te he hablado acerca que podría ser esto una laguna, pero tranquilamente podría ser esto un vaso con agua, ¿no? Y esta profundidad de repente ser unos 2 centímetros, ¿no? 2 centímetros, este es un vaso con agua y también está ahí presente la presión atmosférica. Entonces tendríamos que agregarle en este caso. Presión absoluta vendría a ser la presión hidrostática y le agregamos la presión atmosférica. Ahí está. Hay que tener presente que esta presión atmosférica yo lo puedo reemplazar siempre y cuando sepa de la ubicación geográfica donde estoy yo analizando. Si es a nivel del mar o muy cercano a esta, la presión atmosférica lo reemplazaría como 100 kilopascal automáticamente. Pero si ya es una ubicación geográfica de repente a una altitud muy grande, considerable, de repente arriba de los 1000 metros sobre el nivel del mar, entonces esta presión va a disminuir. Tener presente que a mayor altitud la presión atmosférica va
disminuyendo debido a que hay menor concentración de gases, ¿no? en las partes altas. ¿Ok? Bien, la presión atmosférica es una presión que está presente en varias experimentaciones, en varias experiencias, ¿no? Porque estamos inmersos en la atmósfera, en este gas. Por eso que se hace necesario entonces, cuando se habla de presión, referenciarlo con la presión atmosférica. Y para eso entonces vamos a tener que trabajar con una presión que se llama presión manométrica. E incluso para ello hay también dispositivos ya, ¿no? que pueden cambiar de modelos, de marcas, que se llaman los manómetros. Entonces los manómetros nos van a dar medidas de presión, pero su lectura no es una presión absoluta, es una presión con referencia a la presión atmosférica. Es decir, es una diferencia de la presión absoluta con la presión atmosférica. Esa es la definición de una presión manométrica. Entonces, colocaremos acá lo siguiente. La presión manométrica va a ser igual a la presión absoluta menos la presión atmosférica. Ya sabes, si estamos trabajando en un lugar geográfico a nivel del mar, esta presión lo tenemos que reemplazar como 100 kilopascal. De esa manera tú puedes ver que esta diferencia sigue siendo una presión. ¿Cuánta presión yo tengo, pero con respecto a la presión atmosférica? Por eso que lo voy a restar y me da una presión manométrica. Entonces muchos equipos están calibrados de una manera que me pueda dar ya una presión manométrica porque internamente se hace una diferencia. Sin embargo, para poder trabajar con esta relación es muy importante saber que la presión absoluta debe ser mayor que la presión atmosférica. ¿Y por qué debe haber esta condición? Para que nosotros al poder restar esto nos salga un valor positivo, porque la presión manométrica está definida como un valor positivo. Entonces la condición tiene que ser que la presión absoluta del fluido sea mayor que la presión atmosférica. Veamos esto a manera de cálculo, ¿no? Para poder entender un poquito más acerca de esta presión manométrica. Tenemos un recipiente donde se ha encerrado un gas. Todo es gas, es un fluido, el gas es un fluido. Y se le ha instalado, ¿no? Acá en la parte superior, se ha instalado un instrumento que se llama el manómetro. Entonces yo quiero saber aquí en su lectura cuánto me va a dar el manómetro. Este manómetro puede ser de repente un manómetro analógico. Si es analógico, entonces por acá tiene una escala de medidas y hay que mirarlo frontalmente para poder observar cuánto vendría a ser, ¿no? Su presión. También puede ser un instrumento analógico, ¿no? Digital, ¿no? Entonces si es digital ya tiene una pantallita y ahí ya simplemente miro cuántos pascal, ¿no? está marcando. Muy bien, este gas tiene una presión absoluta de 140 kilopascal. Está 140 kilopascal. Y supongamos que su ubicación geográfica de este experimento sea pues a nivel del mar. Ya, entonces la presión manométrica, como se define como la presión absoluta menos la presión atmosférica, entonces ahora hacemos el reemplazo. La presión absoluta sería entonces 140 kilopascal menos la presión atmosférica sería 100 kilopascal. Ahí está. Y eso nos daría entonces que la presión manométrica sería entonces 40 kilopascal. Entonces aquí este instrumento me estaría marcando esto, 40 kilopascal. Ahí sería su lectura. También ten en cuenta que esto puede ser al revés. Es decir, yo quiero saber a qué presión absoluta está sometido este gas. Pero yo no sé a qué presión está el gas. Pero lo que sí voy a saber es la presión manométrica. ¿Por qué? Porque me lo va a indicar este instrumento. Simplemente lo instalo y me da un valor.
Supongamos que me marque 40 kilopascal. Con ese valor yo puedo saber la presión absoluta del gas. Es decir, si acá vale 40, acá coloco 40, la presión absoluta sería mi incógnita y le resto 100 kilopascal. Entonces sería así. ¿Qué presión absoluta restado 100 me da 40 kilopascal? ¿Qué valor de presión absoluta restado 100 kilopascal me da 40 kilopascal? ¿No es cierto que sería 140 kilopascal? Y así descubro la presión absoluta de este fluido a partir de la lectura de un manómetro. Entonces hay que recordar la definición de la presión manométrica, porque en algunas preguntas también nos lo van a mencionar. Determine la presión manométrica. A ver, estudiantes, en hidrostática hay un principio muy importante que nos va a facilitar la solución de algunos ejercicios, pero a la vez que nos facilita, también nos da una propiedad del fluido, que se llama principio fundamental de la hidrostática, que tiene que ver con la comparación de presiones absolutas en dos puntos de este fluido. Para ver de qué trata este principio y cómo se llega a deducir, analicemos acá este gráfico. Tenemos aquí agua, ¿no? De repente puede ser una zona de una laguna, ¿no? En un cierto lugar del planeta, ¿no? Tenemos dos puntos diferentes, el punto A, tenemos por acá el punto B, ¿no? Y de repente dos personas pueden estar ahí en esos lugares, ¿no? Estar de repente buceando, ¿no? Que no son lugares a muy altas profundidades, ¿no? Para que lo hagan sin ningún problema. Entonces, en el punto A tenemos una profundidad h de A y en el punto B tenemos una profundidad h de B. Y lo que vamos a hacer es calcular la presión absoluta en ambos puntos. Empecemos con el punto B. Ahí está. Presión absoluta en el punto B. Entonces, en el punto B, quien está presionando vendría a ser esta columna de agua a una profundidad h de B. Sería una presión hidrostática. Entonces, sería densidad de líquido por la gravedad y por la profundidad, que sería h de B. ¿No es cierto? Ahí está. Esto sería la presión hidrostática. Densidad, gravedad y profundidad. Pero hay que agregarle, porque como estamos calculando nosotros presión absoluta, hay que agregarle la presión que está ejerciendo la atmósfera, ya que en este esquema he considerado de repente una laguna y ahí tienes la presión atmosférica. Entonces, más la presión atmosférica, que dependerá del lugar geográfico. Ahora, en el punto A. En ese punto A también tenemos una profundidad h de A, que es de ese líquido. Entonces tiene que ser una presión hidrostática. Y como es presión hidrostática, sería entonces densidad de líquido por la gravedad y por la profundidad, que sería h de A. También hay que agregar la presión atmosférica. Ahí está, ¿no? Presión absoluta. Y ahora, si hacemos la diferencia, hay que restar. Restamos presión en B menos presión en A. Es importante también el orden de la diferencia. ¿Por qué en este orden? Porque como B está a mayor profundidad, se entiende que en B la presión absoluta es mucho mayor que la presión absoluta en el punto A. Por eso que en ese orden hacemos la diferencia. Presión de B menos la presión de A. A ver, veamos esto y restemos. Cuando restamos, sí o no que se cancelaría la presión atmosférica. El menos el se cancela porque nos da 0. Entonces me va a quedar esta expresión restado con esta expresión. El menos el. Pero el menos el comparten un par de magnitudes. ¿Quién se repite? Se repite densidad de líquido y se repite la gravedad. Entonces nosotros sabemos por matemática que cuando yo resto dos cantidades y se repiten cantidades se puede factorizar. Entonces tendríamos densidad de líquido por la gravedad por,
Y acá nos quedaría H de B menos H de A. Ahí está. Notar que cuando nosotros restamos se están cancelando términos y a su vez se agrupan esto para hacerse algo mucho más sencillo. Así. Ahora, esta diferencia de profundidades está en ese orden porque en H de B es mayor. Entonces, nosotros para problemas futuros ya no trabajamos con las profundidades. ¿Sí o no que por segmentos, si tú restas H de B menos H de A, nos daría este segmento que estoy colocando de amarillo? Delta de H le llamo, que es la variación de la profundidad. Sería entre B y A solamente la distancia vertical que la separa. Por lo tanto, la diferencia de presiones absolutas lo estaríamos determinando de esta forma. Ahí está. Densidad del líquido por la gravedad y por la diferencia de las profundidades. Esto es un principio que nos va a ayudar a poder determinar una presión desconocida cuando sepamos otra presión. ¿Por qué? Porque este delta de H se va a conocer. Se va a conocer el tipo de líquido que se pueda tener ahí. Incluso podemos acá nosotros reflexionar de lo siguiente. ¿Qué pasaría si este B estaría cada vez más arriba, más arriba, más arriba? Este B cada vez se acerca a esta, digamos, profundidad, lo mismo que A. Entonces el delta de H se va haciendo más pequeño. Y cuando B está casi muy junto con A, el delta de H tiende a ser 0. O se hace 0 prácticamente. Y si delta de H se hace 0, ¿qué podemos indicar? Que todo esto también sería 0. Y si todo esto es 0, entonces la presión en B y la presión en A deberían ser iguales para que puedan cumplir este principio. Presión en B y presión en A se igualarían cuando este delta de H se hace prácticamente 0. Y ya estaríamos trabajando con las rectas isóbaras, que en algunos momentos vamos a hablar un poquito más de ello.